Señor les bendiga, estimados hermanos. Me toca hoy en esta tarde, ¿verdad?, practicar en la predicación, porque no lo he estado haciendo, he estado permitiéndole a otros hermanos que se ejerciten para que haya más predicadores en la iglesia. Así que yo creo que ya se me olvidó cómo voy a predicar, pero sin embargo espero que me aguanten, hermanos, porque acuérdense de que a veces los seres humanos fallamos y el que nos falla es Dios. Dios no nos falla. Así que debemos de escuchar lo que Dios dice en su palabra. Les voy a invitar que vayamos a Romanos capítulo 8 y versículo 6. Allí vamos a tener basado el mensaje de esta primera hora. Romanos capítulo 8, versículo 6. Mire, desde el momento que vamos a leer el versículo, usted ya se debe dar cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Ahí está así, vida espiritual. Entonces vamos a estar desarrollando este mensaje, ¿verdad? Y esperamos en Dios que nos ayude para que podamos hablar, repetir lo que Él nos ha escrito, y usted, hermano, tiene que conformarse con lo que Dios dice en su palabra, no con lo que el hombre dice, porque el hombre se equivoca. Nosotros como seres humanos nos equivocamos. Propósito de Dios es hacernos entender que Él vino para darnos vida porque estábamos muertos. Oiga bien, ese es el propósito. Estábamos muertos. Pero como estaba muerto, puede decir usted, si yo andaba caminando. Pero la muerte de la que Él está hablando es muerte espiritual. Y entonces la vida que nos dio es vida espiritual, o sea que dio vida a nuestra alma. Y Él vino para eso. Miren lo que dice en la introducción, Juan capítulo 10, versículo 10. Dice el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Oiga el propósito de Satanás. Él viene para matar, hurtar y destruir. ¿Por qué nos mata? Porque Satanás sabe que ya muerto físicamente, ya la persona no tiene oportunidad de salvarse. Ya no puede venir a los pies del Señor. Ya no puede decirle, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste por mí y que yo quiero obtener la salvación. Ya no puede hacer eso. Entonces, pero Jesús dice que Él vino. Y dice, sigue diciendo que viene para hurtar. ¿Qué es lo que hurta? Mire, Satanás le roba, le hurta, porque quien tuvo confianza con Dios, Él estuvo allá con Él. Le robó un montón de ángeles. Y eso es lo que viene a hacer acá. Entonces, ¿por qué? ¿A quiénes destruye? Oiga bien, ¿a quiénes destruye? Él no va a destruir a aquella gente de allá. Él va a destruir los que están dentro. A eso les pone la mente, bien que piensen mal del otro hermano, o bien de que le hagan mal a X persona. Ese es el propósito de Satanás. Por eso dice, viene para destruir. El Señor dice, mas yo he venido. Oiga lo que dice, y eso debemos que agradecer, hermano. Mas yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Oiga qué bonito, no una vida raquítica, sino una vida que abunda para una eternidad. Entonces para eso vino el Señor, para darnos vida. Pero ¿por qué nos dio vida? Porque estábamos muertos. Efesios 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, oiga lo que dice, en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando la persona se convierte, revive. Dios le da vida espiritual. Pero hay algunos que creen que los hermanos en la iglesia pueden estar pecando y que al venir el Señor les va a decir pasen adelante. ¿Cuántos creen eso? No, hermano. Si venimos acá
es porque realmente hemos entendido que Dios nos ha limpiado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha justificado de nuestras injusticias. Por lo tanto, debemos de portarnos bien, debemos de estar limpios, tal como Él nos limpió cuando nos bautizamos. Dice el apóstol Pablo a los romanos, siempre les dice, y que Él nos dio vida, ¿cuándo? Nos dio tanto, ¿no? Dice que de allí cuando nos bautizamos, salimos para dar en vida nueva, una vida espiritual, una vida ejemplar, una vida que la gente no le ponga el dedo y diga, miren, este dice que es evangelio, porque la gente ve que no dice es cristiano. La gente no sabe eso. La gente dice, miren, y dicen que es evangelio, o dicen que es evangelia, y miren lo que está haciendo, miren cómo habla. Hay hermanos que no quieren dejar de hablar malas palabras, hermanos. Eso me hace pensar que no ha sido en vano lo que han hecho. El Señor no ha hecho efecto ahí con su sangre poderosa, porque Él nos limpió. ¿Cuántos creen que Dios nos limpió? Amén. Mire, dice 1 Corintios 7, lea. Yo le invito a que lea, hermano, para que se convenza que no estamos hablando solo por hablar, estamos hablando la Escritura. Dice, si andamos en luz, ¿cómo debemos de andar? En luz. Dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oye, qué bonito. La sangre de Cristo, hermano, actúa ahí para darnos vida espiritual. Por eso es que la vida que Él nos da la vida física, nos da la vida espiritual, pero esto fue cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida, y dice el versículo de Efesios, capítulo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu, dice, oiga bien, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? No podemos aplicar esto, hermano, a los que están afuera, porque ellos no son obedientes. O los desobedientes son los que una vez dijimos, Señor, yo me quiero convertir, yo me voy a bautizar, porque he entendido que tú me vas a perdonar mis pecados. Y si ya siendo lavado me voy hasta afuera, entonces ya se convirtió en desobediente. Entonces, ¿quién opera en esa persona? El Espíritu que opera en los hijos de desobedientes. Esos son desobedientes. No podemos decir que es obediente a las personas que no han venido a Cristo, porque eso a veces lo malentendemos. Entonces, por eso Él dice que vino para darnos vida espiritual, y dice que esto que hacíamos antes fue en otro tiempo, cuando no conocíamos, cuando no conocíamos a Dios, porque Él siempre sabe cómo ha hecho al ser humano. Entonces, Él nos dio vida, una vida espiritual. La vida física ya la teníamos, porque desde el principio, cuando creó al primer hombre, dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue a darle un alma viviente, la vida física. Cuando ellos pecan, mueren espiritualmente. Entonces dijo el Señor, esta gente no se puede salvar por sí misma, voy a ofrecerle el sacrificio para poder limpiar su alma y darles la vida espiritual nuevamente. Entonces, por esa razón, hermano, el Señor nos está hablando. La palabra de Dios es vida espiritual. Mire lo que dice Deuteronomio. Espero que vayamos estudiando mucho. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Vamos a ver lo que nos dice. La palabra de Dios es vida espiritual. Ya vamos a ver lo que el Señor dice en el capítulo 8, versículo 3 de Deuteronomio. Mire lo que dice. Aquel pueblo que Él sacó de Egipto, dice que lo afligió, y lo afligió con un propósito, lo hizo tener hambre. Y mire, ya va a ver para qué lo hizo tener hambre. Dice el versículo 3, capítulo 8 de Deuteronomio. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, oiga lo que dice, para hacerte saber de que solo dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale
de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquel pueblo fue afligido, pero fue con un propósito, dice, para hacerles saber, para que ellos se dieran cuenta que no solo de comida física podemos vivir, nuestra alma necesita alimento espiritual, y es el que estamos tomando ahorita, de alimento espiritual. Y entonces dice, y te afligió para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Queremos tener vida, estudiemos la palabra de Dios, grabémosla en nuestra mente, ejercitémonos en ella, prediquémosla a otra gente. Allí usted está siendo alimentado con la palabra del Señor y está adquiriendo la vida espiritual que el Señor nos ha dado a todos los que nos hemos convertido. El Señor dice también en Isaías capítulo 55 y versículo 3, mira, el Señor dice, inclinad vuestro oído. Mira lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 55 versículo 3. Ahí encontramos donde el Señor está diciéndole al pueblo, inclinen vuestro oído, ven y vengan a mí. Mire lo que dice Isaías capítulo 53 55 versículo 3. Dice de la siguiente manera, espero que vayamos estudiando juntos para que nos demos cuenta de lo que el Señor nos dice, cómo es que adquirimos la vida espiritual. Dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. Amén. Oiga lo que le dice al pueblo. Le está diciendo al pueblo antiguo, le está diciendo al pueblo de Israel, y nos está diciendo a nosotros también, porque ahora nosotros somos pueblo de Él. Entonces, que inclinemos nuestro oído. ¿Qué significa eso? Que pongamos atención, que nos concentremos en lo que estamos oyendo, porque no estamos hablando palabra inventada, hermano. Estamos hablando lo que Dios nos dice. Él nos está diciendo, inclinad vuestro oído y venid a mí, vengan a mí. ¿Por qué nos dice que vengamos a Él? Porque Él es el único que nos puede sustentar. Y dice, y que oigamos, oiga bien lo que dice, y primero dice, inclinad vuestro oído, sea prestado, y venid a mí y oír. Cuando nosotros venimos acá, hermano, venimos a oír a Dios. No venimos a oír otra cosa. Venimos a recibir la palabra que es de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces a eso venimos acá. Por eso Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para presentar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal con no escuchar a Dios. Oiga bien. Desde el momento que venimos para acá, mire, yo salí de mañana a visitar a un enfermo, pero cuando venía para acá dije, voy a predicar hoy. Sabía que Dios me había mandado a hacer su voluntad. Venía pensando que iba a estar en esta tarde deleitándome con sus palabras y que iba a adquirir fortaleza en nuestra vida espiritual, porque todos los que hemos sido bautizados tenemos vida espiritual. Ahora no nos falta que fortalecerla, mantenernos allí, ¿verdad? Para que no vayamos a ser castigados el día final. Entonces le dice al pueblo, y venid a mí y vivirá vuestra alma. Oiga, cuando venimos a Dios, nuestra alma toma vida espiritual. Esa es la que nosotros debemos de tratar de tener siempre, y debemos de esforzarnos por estar siempre escudriñando su palabra, porque el Señor nos aconseja en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa vida eterna es la vida espiritual que el Señor nos para. Pero si nos descuidamos, el enemigo nos la puede arrebatar.
Por eso dice Apocalipsis 3:11, dice así, dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué? Oiga lo que dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corazón. Ya vimos que Satanás viene para destruir. Entonces el Señor nos aconseja, Él viene pronto, que retengamos lo que tenemos, porque Satanás nos puede arrebatar nuestra corona. Por eso Pablo decía, cuando él ya venció, él estaba para ser sacrificado, él dijo que había guardado 3 cosas. Y dice él, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dice me dará el buen justo en lo que vive. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, ya para que lo matara, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Según Timoteo 4:6 al 8, si usted lo quiere leer. Entonces, vemos aquí, el Señor dice que debemos de inclinar nuestro oído, que vengamos a Él y que oigamos para que viva nuestra alma. Y le dice al pueblo, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios le está prometiendo, su alma va a vivir. Y voy a hacer pacto eterno con ustedes, las misericordias firmes a David. O sea que Dios tenía misericordia de David, y por eso dice él, las misericordias firmes a David. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Venir al Señor cuando venimos acá, venir dispuestos en que vamos a escuchar la palabra del Señor, y que al salir de aquí vamos a ir vamos a llevar llena nuestra alma. También nos dice Juan capítulo 5, versículo 24, Evangelio de Juan. Mire, la vida espiritual es asegurada por la fe. Si no tenemos fe, no podemos lograr tener la vida espiritual. Vamos a entrar al Nuevo Testamento. Libro de Juan, o Evangelio de Juan, como usted lo quiera llamar, capítulo 5, versículo 24, dice el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye, qué bonito. Y el Señor está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, oye aquí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿quién le envió? Nuestro Padre que me envió. Y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que con esta vida espiritual que nos ha dado, nos han resucitado para andar en vida. Lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Entonces, por eso él dice, pero aquí se trata de creer o de obedecer. Cuando dice, porque algunos creen, como solo dice, como solo dice, de cierto yo les digo, el que oye y cree. Así yo creo. Toda la gente cree. Allá afuera, que usted va a preguntar, mire, esto lo tengo por experiencia en el evangelismo. Usted va a oír que la gente, si usted le pregunta, pero usted tiene fe, sí, yo tengo fe. Pero yo creo, porque la vida espiritual es asegurada por la fe. Pero usted hay que obedecer, no solamente decir yo creo. Por eso Santiago dice de que la fe sin obras es muerta, porque es que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe tiene que obrar. Entonces dice el que oye mi palabra, oiga bien, no solo oírla, y crea al que me envió, o sea, obedecerla, tiene vida eterna. Y nosotros hemos obedecido la palabra del Señor, a los que se les predicó el mensaje, a mí nadie me predicó el mensaje. Dios me habló por medio de su palabra, porque yo estudié su palabra buscando la iglesia. Entonces a mí nadie llegó y me dijo, mira, esta es la iglesia del Señor, esto es lo que tenés que obedecer. A mí nadie me dijo esto. Gracias a Dios que Él me trajo por medio de su palabra. Entonces,
Pero los que oyeron, los que se les predicó y oyeron y se convirtieron, entonces dice, tiene vida eterna. Estaba muerto en delito y pecado, pero Dios le dio vida, y esta vida es la vida eterna que Él promete. Y dice, y no vendrá a condenación. O sea que si tenemos vida espiritual, no vamos a venir a condenación. Sino dice, mas ha pasado de muerte a vida. Estaba listo para condenarse, pero cuando Dios le da vida espiritual, pasó de muerte a vida. Así que, hermano, démosle gracias a Dios por Él, porque Él es el único que puede hacer esto. Ahora, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Vean lo que dice. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, ahí está un rotulito que dice el propósito del libro, o sea, el propósito de escribir este evangelio. Miren lo que dice. Hizo también Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oiga, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué se escribió este libro? Dice que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Pero estas que están escritas, dice, se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Oigan, todo aquel que obedece el mensaje y se mantiene fiel a Él hasta la muerte, ha asegurado la vida eterna. Porque dice, tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, y dice, y cree y se mantiene así, tiene vida en el nombre del Señor Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. La vida espiritual, hermanos, nos trae paz. Veamos lo que dice Romanos, díganme comenzando. Romanos capítulo 8, versículo 6. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, y debemos de poner mucha atención, porque si el Señor nos está aconsejando y nos está diciendo que nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida espiritual por haber obedecido a Él, entonces dice acá Romanos 8, capítulo 8, versículo 6, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque lo ocuparte de la carne es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es muerte? Porque la carne lo conduce a pecar. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre nos va hablando de la vida eterna, de la vida espiritual. Entonces, por eso Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma, porque ellos andaban practicando cosas malas yendo de la iglesia. Él está haciendo ver que el ocuparse de la carne, hermano, le decía, es muerte. Ustedes están muertos. Entonces, nada siempre que sean bautizados. Porque en el bautismo el Señor los perdonó, los limpió, los dejó chelitos. Pero si están viviendo en pecado, es donde están muertos otra vez. Qué terrible. Y mire, el Señor dice que murió una sola vez. Así también nosotros teníamos que armar una sola vez. Cuando nos bautizamos allí quedó el cuerpo del delito, el pecado. Entonces a partir de ese momento, Dios nos dejó limpitos, listos para entrar a los cielos. Si al nomás salir la persona se muere, mire, queda listo para irse con el Señor. Pero si estando en la iglesia se está ocupando de la carne, siempre anda pensando más de los demás, es que vive en la carne. Por eso dice el Señor acá a través del apóstol Pablo, que porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sabe qué le está diciendo? Tengan cuidado, hermano. Si ustedes se ocupan de la carne, entonces eso les va a producir muerte.
Por eso Jesús les decía en Juan capítulo 6, versículo 63, y él les decía, el Espíritu, oiga lo que decía él, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne lo conduce a la condenación. Y a Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Alguien puede decir, no, si yo voy a hacer lo que yo quiera y Dios no me ve. Dios no sabe lo que yo ando haciendo. Pablo aconseja a los hermanos en Galacia, les dice en el capítulo 6, versículos 7 y 8, él les dice, no os engañéis. Oigan lo que les dice él, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Oigan, a Dios no lo podemos burlar, hermanos. No podemos decir, el Señor no me ve. El Señor sabe cómo es lo que estamos haciendo. Es más, Él sabe si nosotros, todos los que estamos acá, estamos oyéndole. O si estamos solo presentes en cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. Él lo sabe. Entonces a Dios no se puede engañar. Por eso el Señor dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga bien. Porque el que siembra para la carne, de la carne heredará corrupción o condenación o destrucción, como usted quiera llamar. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna, que es la que nosotros debemos de anhelar siempre, porque es el que el Señor nos ha prometido. Entonces, por esa razón, debemos de tener mucho cuidado. Ocuparse de la carne. Espero que aprendamos. Y que si habemos algunos aquí que le estamos dando rienda suelta a la carne, entendamos que si estamos viviendo así, entonces estamos muertos. Oigan bien, estamos muertos y no nos sirve de nada que estemos sentados aquí. Estamos haciendo lo malo, estamos dando rienda suelta a la carne. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe todo, Dios nos conoce más que lo ha hecho. Ya Él sabe cómo somos. Entonces, por eso el apóstol aconseja a la iglesia en Galacia y está aconsejando a la iglesia en Roma y nos aconseja a nosotros en esta tarde. El ocuparse de la carne es muerte. Pero mira el ocuparse del Espíritu. La parte siguiente parte del versículo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos ocupamos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nos dejamos guiar por el Señor. Él nos va guiando para que nos mantengamos bien, que nos sintamos felices, ¿verdad? Porque el que no tiene paz es porque está ocupándose en la carne y no tiene quien lo guíe. No está Dios ahí morando en él. Por eso Gálatas 5, 16 y 17 también el apóstol Pablo les dice. Miren lo que les dice. Lean, hermano. Digo pues, andar en el Espíritu. Oiga lo que dice. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu son contra la carne, y estos se oponen para que no hagan lo que quisieren. Es el apóstol Pablo inspirado. Esto se opone, ve que hay un conflicto. Y dice el Señor, dice, no, esto no lo tienes que hacer porque esto te va a llevar a la condenación. Pero la carne le dice, sí, hacelo, mira qué bonito lo que se te está presentando. Por eso dice, antes que el Espíritu no satisfaga los deseos. Mire, la carne es preciosa, la carne pide de todo. La persona que ha sido viciosa, esa carne le está pidiendo eso mismo. Si no se deja hallar por el Señor, va a caer en el mismo fracaso. Por eso dice, no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, contra Dios, hermano. Todo el que se ocupe en la carne está en contra de la enseñanza de Dios. Y si está en contra de Dios, va a salir perdiendo en el día final. Entonces, por eso el apóstol está diciendo acá, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es lindo, hermano, cuando nos dejamos que el Señor nos guíe. Tenemos una paz
tan linda que no es como la del mundo allá. Por eso en Juan 14:27 Él les dice a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Cómo da la paz el mundo? No da por un momento, pero después están en el mismo problema. Por eso Salmo capítulo 28:3 dice el salmista: no me arrebates juntamente con los malos ni con los que hacen iniquidad, porque ciertamente ellos hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. La gente puede decir: sí, tenemos paz, pero de aquí para afuera. Y es una paz física que busca la gente, que está buscando una paz. Paz física, hermano. Yo creo que no la vamos a encontrar. Porque la paz que el Señor prometió es espiritual, es interna. Pero ese se la dan a los que se convierten a Él. Por eso les decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oiga, esa paz, si usted la quiere tener, hermanos, esa paz es deliciosa. Todo el tiempo usted anda feliz, todo el tiempo usted anda contento, usted siempre trata bien a los demás. Pero si se ocupa de la carne, siempre anda amargado, siempre anda pensando mal, siempre anda diciendo: bueno, el fulano me cae mal, la fulana me vuelve a ver mal, y comienzan a hablar cosas. ¿Por qué? Porque se está ocupando de la carne. No permite que Dios more ahí para que lo guíe a hacer lo bueno. Así que por esa razón, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Mire Romanos capítulo 6, versículos 10 y 11. Mire lo que dice, ahí vamos atrás. Capítulo 6, versículos 10 y versículo 11 dice: porque en cuanto murió, dice, al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice: porque en cuanto murió al pecado, o sea que el pecado quedó sepultado allí, murió una vez por todas. Pero aquí está hablando de Cristo. Cristo murió una sola vez, dice, para llevar el pecado de muchos. Pues así como Cristo murió una sola vez, así también dice, nosotros debemos haber muerto una sola vez. Que el pecado ya no nos mate, que ya no sea señoreo de nosotros. Porque el Señor nos da el ejemplo. Él murió una sola vez por el pecado. Entonces, por eso dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El Señor vive para su paz. Así también nosotros, versículo 11 dice: así también vosotros, oigan el consejo del Señor a través del apóstol inspirado. Así también vosotros. ¿Cómo así? Así como Cristo murió una sola vez por el pecado, después del pecado, entonces, en cuanto vive para Dios vive, así también ustedes, dice Él. Así también nosotros los cristianos, hermanos, ya no debemos vivir en el pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Oigan, un muerto, hermano, ya no le hace para nada. ¿Se ha fijado usted que cuando alguien esté en un carroncito ahí, aunque haya sido humano, pero ahí ya no le hace daño, no le hace ni una mala mirada, está sin espíritu, porque el cuerpo sin espíritu está muerto? Entonces, así dice la comparación que da el Señor. Si nosotros nos consideramos muertos al pecado, entonces pero debemos estar vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos espiritualmente, pero ya no debemos estar viviendo en el pecado. Entonces, pues Cristo nos tiene ejemplo. Una sola vez murió al pecado, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y Él hace la comparación, así también vosotros, así como Cristo una sola vez murió. Y es lo que dice Hebreos 9:28, que Cristo, dice, murió una sola vez para llevar el pecado de muchos.
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le están esperando? ¿Todos? Entonces dice el Señor que Él va a venir a salvar a los que le esperan. Los que no le esperan, Él no los va a salvar. ¿No quedan ahí? Listos para ser castigados. Recordemos que en el día final Él va a venir y dice que nadie se va a quedar por ahí escondido. Dice que todas las naciones van a estar reunidos delante de Él. Si usted quiere ver esto, está en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, donde está diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y dice, y comenzará a apartar unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dicen que a las ovejas los van a poner a la derecha y los cabritos a la izquierda. Eso no sería nada. El problema es cuando les dice el lugar que les corresponde. Porque dice que a las ovejas les va a decir: mire, esto es para los que están vivos, para los que tienen esperanza de vida eterna. Dice, les va a decir, Él las considera como ovejas. A las ovejas les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y así les va a decir. Pero ahí están los requisitos, hermano. No crean que solamente sí. Ahí comienza a decir, si usted quiere leer los libros, dice ahí: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, en la cárcel me enfermé, veniste a mí. Oigan que ahí están los requisitos. Pero a los de la izquierda dice que les va a decir, a los cabritos: apartados de mi maldito. Oigan que terrible, palabras duras, hermano, pero están escritas. Dios las dice: apartados de mi maldito al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para él está preparado el lugar. Para nosotros, Él ha preparado un lugar mejor. Dice que es un lugar que Él nos ha preparado allá. Pero ahí va a ir todo aquel que no obtiene el perdón de sus pecados. Aquel que estando en la iglesia sigue viviendo conforme a la carne, en el día final va a salir llorando, hermano. Algunos dicen que el Señor va a venir a sacar uno de allá, otro de allá, otra mentira. Es la astucia de Satanás para engañarlo, para decirle: no dice que el Señor tiene gente allá. Mentira. Lea Mateo 13:41, ahí le está diciendo que el Señor dice va a mandar a sus ángeles para que recojan de su reino, sea de su iglesia, a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los van a manosear y los van a echar al fuego. Pero los justos, dicen, van a resplandecer en el reino de Dios. Así que de la iglesia va a sacar, no Él, sino que va a mandar a los ángeles que saquen de su reino los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Mire, ahí están, en el pueblo de Dios, en la iglesia, ahí está esa gente que está sirviendo de tropiezo, está haciendo iniquidad, pero ahorita puede hacer lo que quiera. En el día final, ahí dice va a ser manoseado y va a ser echado al fuego, y así va a ser cierto. Pero las ovejas, los justos, van a resplandecer allá. Por eso debemos de luchar. Esta vida espiritual va a ser excelente con el Señor allá. Entonces, el Señor demanda esto. Así que, por eso está diciendo el versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Oiga bien, ya no ande pecando, hermano. Ya murió al pecado. Murió una sola vez, así como Cristo murió una sola vez. ¿Cómo es posible que conociendo lo que Dios dice va a estar haciendo todo lo contrario? Pablo le está diciendo a los hermanos, porque Dios les decía que les escribiera para que les escaparan, y por eso Dios nos aconseja, porque Él no quiere castigarnos, Él quiere darnos salvación. Y si alguien se enoja, porque no, si es que el hermano muy pesado, no es que la Biblia eso dice. Y aquí no vamos a estar contando cuentos, aquí vamos a repetir lo que Dios dice. Y si a alguien no le parece, pues depende del problema con Dios. Porque Dios que ha escrito esto, yo no lo he escrito. Así que el Señor dice: así también vosotros,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere estar vivo? Déjese guiar por el Señor. El Señor lo guía y Él lo lleva. Mire, fíjense que el camino de los que tienen vida espiritual es hacia arriba. Proverbios 15:24, si usted quiere leerlo, dice que el camino de la vida, oiga lo que dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del peor abajo. Yo creo que los que estamos acá somos entendidos y vamos hacia arriba, porque para allá el camino de la vida. Pero para eso tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pero a veces a algunos nos cuesta despojarnos del viejo hombre. Siempre queremos estar haciendo lo mismo. El cuerpo viejo lo hace hablar cosas, hermano. Por eso debemos de tener cuidado. Y si estamos así, entonces en el día final no le vaya a echar culpa al Señor. Por eso es que nos queda hacer enseñanza para que le hablemos a los hermanos, para que le digamos lo que Él quiere que hagamos. Para concluir, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 10. Mire lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, oiga, ponga mucha atención. Si Cristo está en vosotros, en otras palabras, si Cristo está ahí en usted y usted en Él, mire lo que dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya no va a pecar porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. En mí quiere decir dentro. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así tenemos que vivir nosotros, vivir para Dios. Porque también dice a los Corintios el apóstol, que a Cristo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así, ahora Cristo es espiritual. Así también nosotros debemos andar en el Espíritu, porque esa vida espiritual es la que nos ayuda para que cuando Él venga, nos diga pasen adelante. Así que, hermanos, hemos concluido en que el Señor dice que hemos muerto al pecado y que ya no debemos vivir haciendo cosas que lo desagradan. Por eso dice el versículo, pero si Cristo muere en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la